Es cierto, y lo enseña la Iglesia, que uno viene a misa en el sentido bíblico a descansar, ¿no? A reposar en Dios del trajín de los días, del trajín de la semana, y en ese descanso se expresa, alaba, pero también escucha, y a veces la palabra de Dios hace que, más que descansar, nos agarre una sana y santa inquietud. Yo pensaba mucho en esta semana esto, no me preguntaba esto, ¿a qué distancia estamos de aquella noche? Como iglesia, nuestras comunidades, uno personalmente, ¿no? Nos sentimos realmente como involucrados en todo esto que se vivió en aquella noche, pasando por el observatorio de este mandamiento del amor, o realmente necesitamos escucharlo para poder reaccionar. ¿Es cosa nuestra de todos los días o cuando aparece este evangelio es como que abrimos los ojos y despertamos? Si nosotros pusiéramos un cartel en las puertas de los templos que dijeran acá se regala una alegría perfecta, tendríamos colas de gente. Porque en general los hombres vamos detrás de alegrías muy inconsistentes, que se nos desvanecen enseguida. A veces nos alegramos por cuestiones personales, familiares, de gente cercana. Muchas veces las alegrías dependen de lo material, muchas veces las alegrías dependen de éxitos que podemos tener personalmente. Y esas alegrías obviamente y lo peor es que se nos daña ese estado interior que teníamos, que a veces lo confundimos con la felicidad. Entonces la alegría, que también es una acción del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, la alegría verdadera tiene como condición esencial ser duradera. Cuando Jesús dice que nos va a dar un gozo y ese gozo es perfecto, la perfección está en que es invencible. Yo puedo tener la alegría de sentirlo a Jesús como mi amigo, se nos ofrece acá, nos dice, ustedes son mis amigos, no los llamo siervos, los llamo amigos, y eso me llena de alegría. Y esa alegría es invencible. Entonces cuando me va bien en las cosas de todos los días, fenómeno. Y cuando me va mal, la alegría sigue. Porque no es la alegría del festejo, de la risa, carcajadas, es la serenidad y la paz interior de sentirme amado. Sentir que Jesús, a quien yo veo en la cruz y me conmueve, ese Jesús del cual escucho la palabra, ese Jesús que recibo en la Eucaristía y se hace uno en mi vida y se mete en mi corazón, ese Jesús a mí me eligió como amigo, amiga. Es muy fuerte esto. No son ustedes los que me eligieron a mí. La fe no es un logro maravilloso nuestro que ponemos un esfuerzo y una voluntad bárbara y somos unos fenómenos que nos acercamos a Jesús. Esto empieza en Él. Lo dice Juan también en la carta. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Entonces esto es una riqueza tan grande que uno tiene que decir, bueno, o sea que en momentos de dolor y de sufrimiento yo puedo estar alegre, claro. Claro, porque el motivo de mi alegría es invencible y es que Jesús está conmigo y que me ama. Y entonces, ¿cómo hago para fortalecer esa alegría y para que ninguna situación la pueda vencer? Y entonces acá dice Jesús, yo les doy un mandamiento nuevo. El mandamiento, en la historia del pueblo judío, el mandamiento era el punto de la alianza. Si ustedes cumplen mi mandamiento, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, dice Dios en el Sinaí. El mandamiento no es una orden para hacer cosas en determinado momento. Esos son órdenes. El mandamiento es aceptar vivir de la manera que Dios te dice. Ustedes quieren ser mi pueblo, acá Jesús, ustedes quieren ser mis amigos, bueno, hagan lo que yo les mando. No con cualquier amor estrafalario o divagante, ámense como yo los amé.
pone la medida del amor, que es, por supuesto, infinito. No hay amor más grande que dar la vida por los demás. El Padre ama a mí, yo los amo a ustedes. Estoy repitiendo frases que escuchamos en el Evangelio. Yo los amo a todos, a ustedes. Permanezcan, pero no dice permanezcan en el amor. Permanezcan en mi amor, en mi amor. Acá la cosa pasa por el amor de Jesús. Nosotros lo que tenemos que hacer, el trabajito nuestro, para que esa alegría realmente sea perfecta, sea duradera y sea todo lo que quiere Jesús, es preguntarnos permanentemente y a partir de la Escritura, pero además también a partir de nuestra propia experiencia. Yo espero, imagino y deseo que todos hemos tenido alguna vez la experiencia de que Jesús nos ama. Pero no porque nos dijeron, ¿no? Sino porque lo sentimos realmente. Amor gratuito, no son ustedes los que me eligieron, yo los elegí. No es que nosotros hayamos amado, Dios nos amó primero. Lo de la gratuidad es un tema tan difícil para nosotros. Nosotros vivimos en un mundo donde a todo le ponemos precio, donde todo pasa por te doy, me das. Entonces es muy difícil entender lo gratuito. Cuando la Iglesia reivindica las opciones de Jesús para sí y las hace y las expresa, molesta mucho porque no se acepta lo gratuito. A nosotros mismos nos cuesta querer gratuitamente. Si el otro nos hizo algo que no nos gustó, se terminó el cariño. Nos cuesta perdonar, nos cuesta pedir perdón. Son todas cuestiones de gratuidad que nos cuestan mucho. Entonces preferimos justificar nuestro no amor. Entonces, ¿para qué te vas a comprometer con los pobres si esto? ¿Para qué va a ir a ver un enfermo si te deprimís? ¿Para qué los abuelos si ya no entienden nada? ¿Para qué los chicos? ¿Para qué los jóvenes? ¿Para qué? Entonces vas encontrando justificaciones, que por supuesto en la debilidad humana las hay por todos lados. Vas buscando justificaciones para no amar. La gratuidad es, te amo porque te amo. Eso es Dios, ¿no? Dios con nosotros. Te amo porque te amo. El amor es un amor que se rompe. Dios envió a su Hijo como víctima. Víctima propiciatoria. La víctima de propiciación era la víctima que se mataba para la reconciliación, para el perdón. Cuando nosotros adoramos la Eucaristía y lo vemos a Jesús en la custodia, la imagen es bellísima. Nos da la imagen de un Jesús tan puro, es tan grande lo que vemos y lo que adoramos, pero ahí corrió sangre. Y para que se pueda comer ese alimento hay que romperlo, hay que partirlo. No nos olvidemos que en el primer siglo, en los primeros tiempos de la Iglesia, lo que nosotros llamamos misa, las comunidades llamaban la fracción del pan. Es cuando rompe el pan Jesús que los discípulos de Emaús lo reconocen. Jesús es un pan que se rompe, pero no como destrucción. Se rompe para servir. Este mismo Jesús que nosotros recibimos en la Eucaristía es el que se caminaba por todos lados y se sentó junto al pozo para estar con la samaritana y recibió de noche a Nicodemo con todas sus dudas y se metió en la casa de Zaqueo y hizo un montón de cosas andando por todos lados y gastando su vida en los demás. San Ignacio de Antioquía, padre de la Iglesia de los primeros tiempos, discípulo de Juan, apóstol, decía San Ignacio de Antioquía: la Eucaristía es como la Iglesia, está toda junta, la compartimos el domingo y después se rompe, nos vamos. Pero cuando nos vamos, no nos vamos porque estamos divididos, y nos vamos para servir, nos vamos para llevar lo que la Eucaristía nos da. Y después el domingo que viene nos volvemos a juntar. Y después nos volvemos a separar y nos vamos juntando, pero siempre en Jesús. Siempre en Jesús. Tengo que aceptar que para poder amar como Jesús tengo que morir a algo. Y lo tercero, dije gratuito, es un amor que se entrega, que se rompe y es católico. Ser católico no es pertenecer a una institución de gente que se sabe pecadora, pero se siente que de alguna manera es mejor que los demás y por eso dispara con el
le digo con el católico quiere decir universal. También se la debemos al mismo San Ignacio de Antioquía en sus catequesis sobre la Iglesia. Dice, la Iglesia tiene que ser católica, o sea, tener un corazón como el de Jesús. La única cuestión que está en juego es la salvación. La primera lectura, después, si tienen tiempo en casa, Libro de los Hechos, capítulo 10, nosotros leímos un pedacito nada más. Pedro va a la casa de Cornelio. Cornelio es un pagano. Cornelio, cuando lo ve llegar a Pedro, se arrodilla, pero no porque Cornelio, llegó el Papa. Cornelio se arrodilla porque Cornelio había recibido una revelación que iba a ir un hombre a llevarle la vida de Dios. Entonces, feliz lo recibe, con una alegría extraordinaria. Es el primer pagano la Escritura, ¿no? Y Lucas, que es muy detallista en eso, dice, al primero lo bautizó Pedro. Ni Pablo ni Bernabé, Pedro. Entonces, la Iglesia es todo esto fruto de la entrega de Jesús. Como Iglesia, entonces, vuelvo a la primera pregunta. ¿A qué distancia estamos? ¿O estamos realmente en aquella cena? ¿Somos capaces de lo gratuito? ¿Somos capaces de la entrega? ¿Somos capaces de tener un corazón abierto, grande, generoso? Pidámoselo a Jesús, realmente, para que nuestra alegría también sea perfecta, para que nuestra alegría sea duradera y sobre todo para pensar también un poco en los demás, ¿no? Hoy hay gente, uno ve que no sabe qué hacer con su vida. Hay gente que ha creído este discurso de los distintos sistemas que dominan el mundo de que ya no hace falta amar. No necesitas amar. Tenés que vivir y ni siquiera en la familia, ni siquiera en las cuestiones de fe. Benedicto XVI decía, recuperemos el sentimiento unido a la fe, esto es cuestión de amor. Si nosotros no le decimos esto a nadie, tenemos una deuda grande con esas personas. Y si no lo vivimos, tenemos una deuda enorme con nosotros mismos, porque no vamos a ser felices. Las angustias nos van a pasar por encima. Entonces, que Jesús, con su alegría perfecta, nos haga dóciles a su mandamiento y que amemos como Él, y que permanezcamos unidos en su amor.